Amigos, buenas noches. Les quiero hacer una pregunta. Supongamos que ustedes bautizan a su hijo y el padrino es un señor muy extraño, el cual no entra a la iglesia, no reza, no cree en Dios, no tiene santos. Pasan los años y te das cuenta que tu compadre se dedica a cosas ilícitas, hace rituales, va al campo, invoca al demonio. En pocas palabras, es un narcosatánico, un traficante, pero también una bestia nahual, un ser híbrido. Para contarles a detalle este relato, por favor los invito a que me escuchen. Va a ser totalmente contado en vivo. Es un evento inédito jamás publicado, que lleva por título Mi padrino el narco es un toro nahual. Relato basado en eventos reales de la Ciudad de México. Señor Chomo San Juan, por favor lea mi carta. Hace muchos años, se supo que don Roque, aquel hombre bondadoso y noble, que vivía en los cerros de Tláhuac, era un brujo nahual, pero uno muy diferente a todo lo que se ha contado en redes sociales. Por ejemplo, él, a pesar de ser narco y de vender cosas malas, siempre ayudó al pueblo, a la gente que no tenía para comer. De hecho, ayudó a todos con dinero, y ni hablar de los enfermos, porque a estos les compraba medicamentos. Pero bueno, por desgracia, tiempo después de que me bautizaron mis padres, conocieron su verdadero secreto, y uno muy malo. Resulta que mi padrino no podía entrar a las iglesias. También no soportaba pasar junto a un santo o virgen, y tampoco comía alimentos que trajeran sal. Al principio mis padres no lo vieron mal, pero con el paso de los años descubrieron que además su compadre era narco, pero también resultó ser un toro nahual, una aterradora bestia cambiapieles de Tláhuac. Mis abuelitos, que en paz descansen, les decían infinidad de veces a mis padres que por favor me volvieran a bautizar, porque era sabido que mi padrino era un nahual y uno en verdad muy peligroso. Cuentan en el pueblo de Tláhuac, en la Ciudad de México, que mi padrino, antes de ser narco, era un hombre sumamente muy pobre, tanto que no tenía para comer, ni para comprarle zapatos a sus hijos. Resulta que una vez a él lo vieron en lo alto de un pueblo llamado San Juan, justo por unas cuevas, que al parecer estaba invocando al demonio. La persona que lo vio asegura que llorando le pedía suerte, trabajo y dinero, y todo lo posible para salir de la pobreza. Esto se lo pedía un demonio. Dicen que efectivamente se le apareció el mal a mi padrino, y este le dijo que le ayudaría a tener negocio productivo, uno que le dejara mucho dinero, pero que a cambio quería algo. Sin pensar en las consecuencias, mi padrino aceptó y le dijo que pidiera lo que quisiera, sobre todo que estuviera a su alcance. Ese demonio le dijo que a partir de ese momento, él sería una más de sus bestias y que como recompensa obtendría mucho dinero, poder y fama. Por eso, él mismo aceptó y allí cerraron el trato. Días después mi padrino se puso a vender cosas ilícitas y se fue para arriba, porque el dinero desde ese momento le llovió pero por costales. Desde entonces, mi padrino se volvió un narco, pero justamente cuando progresó de la manera económica, pues desde ese momento se despidió de su vida de ser humano, porque ahora será un esclavo más del diablo, una aterradora bestia. Y en efecto, porque la desgracia sucedía todas las noches, cuando éste se convertía en un impresionante toro negro, en una bestia nahual, un ser aberrante, uno que lastimaba y correteaba a la gente del pueblo.
Les cuento en esta carta que mi papá y su compadre eran amigos de la infancia, y después de un tiempo, este le pidió que me bautizara. El señor aceptó, pero antes le advirtió que no le gustaba mucho el tema de la religión, y le dijo que él me bautizaba, pero que no pondría un pie en la iglesia. Por algún motivo nos fuimos del pueblo por varios años, y dejamos de saber de todos ellos. En ocasiones los visitábamos. Recuerdo que desde niño me acostumbraron a ir una vez cada 4 años para visitar a los abuelos paternos, pero allí las cosas cambiaron. Normalmente siempre iban mi mamá, mi papá y mis tíos y yo, pero esta vez, en el año de 1983, solamente pudieron ir mis tíos y yo con ellos. Les platico que estábamos acostumbrados a irnos en la tarde, pues el trayecto era como de 4 horas, ya que en esa época había poco transporte para llegar a ese lugar. Gracias a Dios, otro familiar le prestó su carro a un tío, y por eso nos fue posible ir un poco más rápido. Sin embargo, esta vez, mis tíos decidieron que nos fuéramos en la tarde, para llegar de noche y un poco más tranquilos. Todo en el camino iba muy bien. Sin embargo, hay un tramo más o menos que queda como a media hora del pueblo, uno que siempre me dio mala suerte y mala espina. De por sí el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de nahuales y de brujas. Por ejemplo, los de Santa Ana y los de Xochimilco también son feroces y aterradores. Y en esa época, el pueblo tenía muy pocos habitantes, pero muchos seres de estos que les nombro. Por mi parte, esa noche me venía durmiendo, pues ya era muy tarde. En eso sentí cómo mi tío frenó de golpe y que me pegó en mi cara. Por la sacudida que me tambaleo, y me desperté furioso porque imaginé que había pasado algo. Creí que era una broma, pero no. En ese momento vi cómo mi tío me hacía señas para que no me moviera, y también me dijo que no gritara. Es más, me ordenó que ni siquiera hiciera ruido. Esto para no interrumpir o alterar a mi padrino, el toro nahual, que iba cruzando por ese momento. ¿Cómo que mi padrino? ¿De qué rayos estaban hablando? Si yo a ese señor ni lo conocía, porque cuando me fui del pueblo yo era muy pequeño. En efecto, cuando miré hacia enfrente del camino, clarito miré cómo un impresionante animal estaba cruzando la carretera, uno caminando como si fuera un ser humano. Sin embargo, este que se regresa a la mitad de su camino, y en ese momento, esa bestia nahual volteó a vernos. Recuerdo muy bien que mi tía menor comenzó a llorar aterrada, mientras que el resto de nosotros estábamos asombrados. Jamás en mi corta vida había visto algo paranormal, ni mucho menos una de esas famosas bestias nahuales, y para mala suerte, era mi padrino el narcotraficante. Eso me asustó y mucho, y casi comencé a llorar, mientras que mi tío, el que venía manejando, estaba sin hacer ningún ruido. Mis otros tíos estaban petrificados, y solo se le quedaban viendo a la criatura. Por mi parte yo me estaba orinando del miedo, pero a pesar de que tenía mucho pavor, le hice caso a mi tío y no me moví. Una vez más, el toro nahual, después de estar un momento quieto, comenzó a mirarnos, pero de una manera amenazante. Para eso se acercó hacia nosotros, como buscando a alguien. Se los juro por Dios que yo no miento. Les digo que clarito vi como ese animal se levantó lentamente y se ponía en posición erguida. Metió la ventana las luces, pero la impresionante bestia nunca nos quitó la mirada de encima. Así estuvimos agachados sin mirarlo a los ojos, rogándole a Dios de que se fuera pronto para seguir nuestro camino.
En eso se nos fue encima, con su cuerno y que nos voltea. De hecho, nos aventó como a 10 metros del camino, a donde no nos veíamos. Caímos dentro de unas milpas. Madre mía, esa bestia era sumamente fuerte, pero había algo raro. No sé por qué, pero si ese nahual hubiera querido, allí mismo nos hubiera arrancado la vida, porque en verdad era enorme y fuerte. Pero aquí no pasó eso. Más bien, esto lo comprendimos después. Resulta que minutos después llegaron dos camionetas más, y en estas hombres que le dieron una buena cantidad de dinero en una bolsa a la bestia. Esta sacó unos paquetes extraños y se los entregó como intercambio. Creo que allí entendí por qué nos sacó del camino. Aquellos hombres iban armados y no se tentaban el corazón con nadie. Por eso supimos que en ese momento estaban cruzando una carga, una que se dirigía para el estado de Morelos. Y si nos hubieran visto en ese momento, los narcos nos hubieran eliminado. Al entender bien las cosas, mejor nos agachamos para que no nos vieran. Incluso hasta cerramos los ojos, temblando. Después de unos minutos, estos hombres se fueron, dejando a mi padrino solo. Les cuento que cuando escuchamos que las camionetas ya se habían largado, justo al momento de asomarnos vimos cómo el famoso toro nahual rodó por los suelos y después de 7 vueltas se incorporó convertido de nuevo en un ser humano. Fue allí que cuando ya no había peligro, se nos acercó para pedirnos una disculpa, pero también nos explicó que estábamos en un lugar muy peligroso. Al final de cuentas, ya me daba mucho miedo ir al pueblo del oriente de la Ciudad de México, y más para visitar a los abuelos y a mi padrino, el narco toro nahual, la bestia de la ciudad. Les cuento que lamentablemente, años después de que nos pasó esto, el padrino narco se perdió y jamás apareció. Unos dicen que los rivales lo cazaron, otros más, que un narco lo atrapó. Y por último, alguien dijo, que creo fue mi padre, que se había cansado de ser la bestia del narco y también del diablo, que por eso se dejó morir. La verdad nunca se supo qué pasó con él, y a pesar de que ya pasaron muchos años, más de 40, sigue sin aparecer. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, contado en vivo de los eventos reales del señor Juan Manuel Ojeda Cortés. Pues sí, amigos, mi pregunta era al inicio: ¿qué harías tú si te enteras que la persona que bautizó a tu hijo, o sea, tu compadre, es un demonio, es un nahual, es una bruja, es una bestia híbrida? ¿Qué harías tú? ¿Lo volverías a bautizar? ¿Perdonarías a tu compadre? ¿O saldrías corriendo? Está interesante esta pregunta, ¿verdad? Porque así como hay abuelas brujas, abuelos, tíos, primos, hermanos o madres licántropos o tíos nahuales, pues también hay padrinos, lazos familiares. Este relato que les acabo de contar son de los pocos ocurridos en la Ciudad de México, hace muchos años, y no cualquiera los saca a la luz pública. Son relatos que casi no nos cuentan. Se los comparto, porque son hechos reales, ocurridos en lo que ahora es la Ciudad de México, en la zona oriente, cerca de Xochimilco, de Tláhuac, de Los Olivos, de San Juan hasta Yoapan, de por allá. Lugares donde al día de hoy existen y abundan los nahuales, aquellas aterradoras bestias, mitad hombre y mitad demonios. Eso es todo por hoy, amigos. Les pido de corazón que compartan los videos, que si tienen algún relato que me quieran contar, son bienvenidos. De corazón se los agradezco. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y hasta mañana. Gracias a todos.